Aleluya. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el verso 6, una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Humillaos, dice así su Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No nuestro tiempo, sino el de Dios. Verso 7. Echando toda, diga conmigo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ayúdame a orar. Padre amado, una vez más estamos aquí en esta hora, Señor, adorando y exaltando tu nombre, pidiendo esa cobertura, pidiendo, Señor, esa fortaleza, que sea usted tomando el control, oh Dios, de lo que estamos haciendo. Señor, usa la boca de tu siervo, Señor. Habla a tu pueblo, que tu siervo está aquí también para poder compartir lo que usted tiene para nosotros. Ayúdanos a todos, Señor, porque todos necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sean dadas al Señor. Pues este texto es bastante común, bastante conocido, y ya de antemano el Señor nos está dando una instrucción a cada uno de nosotros. Un mandamiento, es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo sí o sí. Tenemos que entender, amados hermanos, que dentro del consejo de la palabra de Dios hay cosas que nosotros vamos a tener que hacerlas sí o sí. Es decir, están establecidas a manera de mandamiento y por ende tenemos que llevarla a cabo. Sin embargo, es importante que entendamos lo que nuestro Dios nos trata de enseñar, lo que nuestro Dios trata de instruirnos a cada uno de nosotros en esta ocasión. Pregunto yo una pregunta muy sencilla. ¿A usted le gusta humillarse? Amén. ¿A usted le gusta humillarse? Gloria a Dios. Levánteme la mano si a usted le gusta humillarse. Gloria a Dios. Muy bien. Levánteme la mano si a usted no le gusta. Amén. Gloria a Dios. Es importante que reflexionemos y por allí vamos a estar dirigiendo en esta oportunidad, porque es importante que nosotros entendamos por qué nosotros tenemos que humillar. Y precisamente ese es el tema y viene en forma de pregunta. ¿Por qué humillarnos? Ahora, de entrada, amados hermanos, cuando escuchamos la frase o la palabra humillarnos, humillación y todo eso, como que eso no concuerda con nuestra lógica, con la forma que nos criaron, con la forma que hemos sido educados. Eso no encaja con lo que nosotros hemos recibido. Casi siempre cuando hablamos de humillarnos o de humillación, de pedir perdón, de ponernos debajo o bajo la sujeción de alguien, como que no nos cuadra, como que no nos parece. Ahora note, amados hermanos, que de entrada en este versículo el Señor nos está diciendo que nos toca humillar. Nos toca sujetar, nos toca ponernos bajo el cuidado de nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de la humillación o de humillarnos, el diccionario nos dice que humillarse, cuando alguien se está humillando, es cuando alguien reconoce su condición, quién es. Y sabemos que nosotros somos pecadores, somos débiles, imperfectos, inclinados hacia cosas no tan buenas ante nuestro Dios. Pero al mismo tiempo nosotros nos postramos y nos entregamos por completo en total obediencia a nuestro Dios. Repito, cuando hablamos de humillación, hablamos de reconocer nuestra condición delante de Dios. Ahora, muchas veces sé que especialmente para los nuevos en el evangelio, pues como que esto no cuadra, y muchas veces para los que ya tenemos un tiempito de estar sirviendo al Señor, como que en ocasiones tampoco nos cuadra, porque repito y hago la pregunta una vez más: ¿a quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta rebajarse?
¿A quién le gusta que alguien haga con él lo que bien le parezca? Casi siempre por naturaleza, cuando alguien trata de corregirnos y muchas veces sabemos que esa persona está en lo correcto y nos está llamando la atención, de entrada salta nuestra naturaleza vieja y no permite la corrección, no permite que se le pueda ayudar, porque en nuestra mente no encaja el hecho de humillar, el guardar silencio, el quedarnos quietecito. Ahora pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par, ¿por qué tenemos que humillarnos? Vamos, pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que estamos haciendo y vamos a estarla respondiendo a lo largo de esta reflexión de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice, porque lo dice el fulano, porque lo dice Mengano, porque muchas veces, hermanos, nuestra vieja naturaleza dice, ¿por qué yo tengo que humillarme? Amén. En los trabajos a veces el jefe llega malo, con su genio, con su carácter, y nos llama la atención, y nosotros, ¿qué te pasa? ¿Con quién estás tratando? ¿Con quién estás hablando? Muchas veces en casa, los padres para con los hijos, y muchas veces dentro de la iglesia puede pasar cosas parecidas. Pero hay una razón por qué nosotros tenemos que humillarnos, y sabemos que este texto nos lo deja ver. Pero debemos entender, amados hermanos, que nuestro Dios siempre tiene palabra para que nosotros podamos darnos cuenta lo que necesitamos hacer. Y en esta oportunidad me gustaría presentarle el más grande ejemplo de este ser supremo, todopoderoso y maravilloso, que la Biblia lo describe como que se humilló a sí mismo y lo hizo hasta lo sumo. Y quisiera presentarlo así cuando Él está haciendo ciertas cosas, porque a lo mejor nosotros no tenemos idea de eso. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 13, el verso 4 en adelante. Evangelio de Juan en el capítulo 13, el verso 4 en adelante, porque muchas veces, repito, decimos, yo no me voy a dejar humillar de nadie, pero mire el ser más maravilloso, el ser más sublime, el ser más grande y precioso. La Biblia lo describe como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. La Biblia lo describe como el primero y el postrero, el Todopoderoso, pero Él se manifestó en la carne, y estando en la condición de un hombre, estando en la condición humana, Él llevó a cabo cosas que posiblemente nadie podía llevar a cabo en esta tierra, a no ser que fuera un trabajo. Vaya conmigo una vez más, Juan capítulo 13, el verso 4 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire lo que hizo el Señor. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, ¿qué tomó el Señor? Una toalla, se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo, en un contenedor, como usted lo quiera llamar, y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, note, amados hermanos, y sigue la porción, pero nos enseña claramente que nuestro Señor llevó a cabo un acto vil, un acto de humillación, que ninguna persona estaba dispuesto a hacerlo. Y cuando revisamos un poco la historia, el hecho de lavar los pies, si bien es cierto, era un trabajo en los tiempos bíblicos, pero no cualquier persona lo hacía. Es decir, alguien que fuera una persona adinerada o con una posición como un gobernador, como alguien que estuviera al frente o tuviera un rango elevado, jamás iba a poder llevar a cabo esa tarea, porque esa tarea era para los esclavos, para aquellos que no tenían mucho valor. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor Jesucristo sí llevó a cabo este acto grande de humillación.
Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 1, el verso 7, en donde este acto de humillación muchas veces se conoce como el hecho, o se ha utilizado la frase, desatar la correa de su calzado o de su sandalia. Marcos capítulo 1, el verso 7. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Marcos capítulo 1, el verso 7. Amén, amén. Dice la escritura, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas capítulo 3, el verso 16. Evangelio de Lucas capítulo 3, el verso 16. Gloria sea dada al Señor Jesús. Lucas capítulo 3, el verso 16. Estamos mencionando estas porciones en los diferentes libros que conforman el Evangelio para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos está revelando en esta oportunidad. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 27. Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 27. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 27. Dice el Señor en su bendita palabra, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, Juan el Bautista reconocía que este que estaba allí era más fuerte, más poderoso, el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora note, amados hermanos, que en la época o en los tiempos bíblicos lavar los pies era algo bastante común. Por lo general, las personas adineradas siempre en su casa, como hoy en día la gente paga porque le hagan oficios o tener una sirvienta, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos era bastante común tener una persona que tenía o cuyo trabajo tenía que ser, especialmente cuando llegaban no solamente los dueños de casa, sino especialmente cuando habían visitas, tenía que traer agüita en un contenedor, una toallita y lavarle los pies a las personas que estaban en dicho hogar, porque aquellos tiempos no existían las calles pavimentadas como tenemos hoy en nuestra época, y era algo bastante común. En pocas palabras, quien hacía eso por lo general era considerado el trabajo más, pero más indigno. Es decir, porque era un trabajo que solamente lo llevaban a cabo los esclavos. Incluso se creía que muchos de los que hacían este trabajo eran personas pecadoras. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 18, el verso 1 en adelante, para mostrarles que esto era una práctica bastante común en los tiempos bíblicos, que no solamente se llevó a cabo en el tiempo del Señor Jesucristo y en la iglesia primitiva, sino que desde mucho tiempo atrás se llevó a cabo. Génesis capítulo 18, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Dice Génesis capítulo 18, verso 1 en adelante. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de
de tu siervo. El verso 4 y último, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces nos damos cuenta que era una costumbre desde muchísimo tiempo atrás, porque repito, pues había demasiado polvo, y se imaginará usted, use un poquito su imaginación, cómo andaban los pies de las personas emigrando o moviéndose de un lugar para otro. Y cuando llegaban a casita, pues qué refrescante ha de haber sido lavarse los pies, y sobre todo que alguien se los lavara. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor Jesucristo llevó a cabo esa tarea. El Señor lo llevó a cabo. Ahora, muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros pensamos en rebajarnos de la condición donde nosotros estamos, decimos, hay cosas que yo no las voy a hacer. Hay cosas que aunque me paguen, no las hago. Aunque me diga, aunque tal vez esa persona me está diciendo la verdad o lo correcto, llamándome la atención, no lo voy a hacer. Entonces, por ende, nosotros no nos gusta o no nos parece eso. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 20, el verso 20 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 20, el verso 20 en adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué humillarnos? Bueno, en primer lugar, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo. Y siendo Él Dios manifestado en la carne, lo llevó a cabo. Gloria a Dios. Si siendo Él el dueño del universo, el Salmo capítulo 24 dice que Él es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, pero Él lo llevó a cabo. Entonces, ¿qué impide que nosotros no lo llevemos a cabo? Mateo capítulo 20, el verso 20 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén, amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Fíjese, ese hecho de haberse humillado ante el Señor no era por pura casualidad. Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? La mamá de estos muchachos se le acerca, se humilla y ahora está pidiéndole algo al Señor. Él le dijo, verso 21, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y continúa la historia hablando acerca de el encuentro que tuvo esta mamá de estos muchachos, que por cierto eran los hijos de Zebedeo. Ahora note que esta mamá está interesada en que cuando el Señor esté en su reino, sus hijos no estén abajo, sino arriba o a la par del Señor Jesucristo. Le dice, yo quiero que uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Ahora, porque vuelvo y repito, amados hermanos, en nuestra mente no cabe el hecho de ocupar el último lugar. Pregunto yo, nosotros por naturaleza casi siempre queremos obtener los primeros lugares. Casi siempre queremos ocupar los primeros parqueos. Algo curioso y me llama mucho la atención en esta tienda que está aquí, La Frontera, que antes solo tenía un parqueo pequeñito y aquello pues que no había donde parquearse, y con el tiempo hicieron un parqueo a la par. Y casualmente ese parqueo, que es grande, espacioso, casi nunca tiene carros. La gente quiere parquearse allá al frente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja de esa manera. Porque a nosotros no, como que no encaja el hecho de estar en un segundo, en un tercero o en el último lugar. Porque para nosotros eso no está bien. Pero lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra, que debería ser lo opuesto y lo contrario a lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante lo largo de nuestra vida.
Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, el verso 36. Gloria a Dios. Espero que nadie vaya a decir, o sea que el pastor está diciendo que tengo que agachar la cabeza y tengo que dejarme de todos. No estoy hablando de eso. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, el verso 36 en adelante. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Nosotros por naturaleza somos garañones y medio. Somos fieras. Somos leones, somos tigres. Se nos salta el viejo hombre ahí. Pero el Señor dice, en mi reino no debe ser así. En mi reino no debe ser así. Gloria a Dios. Esa fiera hay que dejarla enjaulada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 7, el verso 36 en adelante dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer, diga conmigo, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, fíjese, solo se percató que el Señor estaba en la casa de ese fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Sigamos leyendo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora, note, amados hermanos, el contraste que el Señor está presentando en esta oportunidad. Jesús era invitado a muchos lugares y posiblemente no llegaba a todos los lugares donde era invitado. Pero la Biblia nos deja este registro hermoso que cuando él llegó a ciertos lugares aparentemente no recibía la atención que debía recibir. Tal es el caso de esta ocasión en la que merecía el Señor Jesús. Y nos damos cuenta de que lo más seguro es que invitó a un grupo de personas para que estuvieran allí y escucharan al maestro enseñarles la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que él está como desinteresado, como que viene Jesús, una persona más que va a enseñar y tranquilo, no pasa nada. Pero esta mujer que la Biblia ni siquiera menciona su nombre, lo único que nos dice la Biblia o las características que nos da acerca de esta mujer es que era pecador. ¿A qué se dedicaba? No lo sabemos. ¿En qué tipo de pecado le estaba fallando a Dios? Tampoco lo sabemos. Lo cierto es que era una mujer que era rechazada, discriminada, señalada, juzgada por la sociedad. Pero allí estaba esa mujer. Solo se enteró que el Señor Jesús estaba o iba a pasar por esa casa de ese hombre, de ese fariseo. Y ella comenzó a hacer lo que nadie había hecho. ¿Cuál era la acción de ella? Ponerse a los pies del Señor. Ponerse en la posición de más abajo.
ponerse en la posición en donde de antemano sabía que la iban a seguir juzgando, que la iban a seguir señalando. Y note que algunos de los que estaban allí dicen, este hombre, refiriéndose a Jesús, si él fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está besando los pies, es la que le está enjugando con su cabello los pies, es la que está derramando este perfume costoso. Cuando revisamos un poco la historia, dice que este frasco de alabastro era costosísimo. El valor de ese frasco de alabastro era el pago de un jornalero que había recibido una persona por un lapso de tiempo de 1 año. Es decir, era algo costoso, pero esa mujer no tuvo ningún reparo en poder abrirlo y derramarlo en el Señor Jesús. Porque hay algo bien importante que ella comprendía, y es lo que usted y yo muchas veces nos cuesta entender, que necesitamos estar humillados debajo de la presencia del Señor, humillados delante de Él todo el tiempo, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. Pero muchas veces nos cuesta entender que nosotros somos necesitados del Señor. A veces actuamos como que no necesitamos del Señor. A veces caminamos como que no necesitamos del Señor. A veces pensamos como que no necesitamos del Señor. A veces el hecho de tener ciertos favores o ciertos privilegios, tal vez, o una situación económica favorable, muchas veces puede llegar a afectar la mente de un cristiano, de un hijo o una hija de Dios, y comienza a actuar y comportarse como alguien que no conoce al Señor. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no permite que sus hijos seamos adinerados? Cuando digo adinerados, millonarios. ¿Sabe por qué el Señor no lo permite? No es porque Dios no pueda hacer ese milagro en cada uno de nosotros. Dios lo puede hacer, pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Fíjense. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que nosotros muchas veces solo llegamos a ocupar cierta posición y se nos olvida de dónde venimos nosotros, de dónde el Señor nos sacó. Algunos a puras penas hablamos o machacamos el inglés y ya se nos olvidó de dónde el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros. Hermano, no es así en el Señor. En el Señor nosotros tenemos que humillarnos y darle toda la gloria y la honra al Señor, porque si estamos con vida hasta el día de hoy, no es por nosotros, es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia, es porque Él todavía nos quiere tener con vida. Tristemente, el dinero, una buena posición, una ropa, muchas veces hace que las personas cambien de mentalidad. Una posición o cualquier otra cosa afecta muchas veces a las personas. Ahora note, amados hermanos, que cuando hablamos de esta mujer y toma ese frasco de alabastro, se cree, según los estudiosos, creen que esa mujer era una mujer adinerada, era una mujer con plata, pero aún así no le importó vertir ese perfume costosísimo en el Señor, lo cual es una muestra, es un reflejo, es un fruto de lo que había dentro del corazón de esa mujer. Oh, amados hermanos, nosotros tenemos que derramar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Tal vez no somos adinerados, pero lo poco o mucho que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que somos se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de los señores. No debe ser algo difícil o dificultoso para nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe que muchas veces venimos a la casa de Dios y no queremos ni siquiera doblar rodillas?
A veces estamos en la casa de Dios y no queremos doblar rodilla. Eso es un síntoma, una muestra que nos cuesta humillarnos delante de Dios. Imagínese, amado hermano, que si nos cuesta humillarnos delante de la presencia del Señor, ya no se diga delante de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero Dios espera que usted y yo reconozcamos nuestra condición. Amén. Ahora, note, amados hermanos, que el mismo Señor nos dio ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender que si Él lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, el verso 12. Mateo capítulo 23, el verso 12. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Mateo capítulo 23, el verso 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Enaltecerse o humillarse? ¿Qué es mejor? Caminar como pavo real ahí que no haya ni para dónde caminar. Amén. ¿Ha visto personas así como pavo real? Y solo haga, diga y mire, muévase y hasta estilo agarran con la manita y todo eso. Ahora, imagínese, amado hermano, pero el Señor dice, no, eso es allá en la tierra. Eso es con la mentalidad de alguien que no me ha conocido, de alguien que no ha nacido nunca. El Señor dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, note esta madre de los hijos de Zebedeo y dice, pues Señor, pues un pequeño favorcito es lo que yo te estoy pidiendo. No es tan grande, pero yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Y cuál es el favor? Bueno, que mis dos hijos se siente uno a tu lado y el otro al otro. Ahora, porque esa es nuestra mentalidad. Pero el Señor claramente nos dice, así no funciona mi rey. Recuerde, amados hermanos, que nosotros, si bien es cierto, estamos dentro de la tierra, pero ahora estamos viviendo dentro del reino celestial. Cuando Cristo vino, trajo ese reino celestial a la tierra. Y usted y yo, que estamos aprendiendo de su palabra bendita, estamos tratando de vivir, de caminar dentro de ese reino celestial. Sé que cuando alguien no ha conocido al Señor, es bastante común ver un espíritu de altivez o exaltado. Pero nosotros que estamos tratando de servir al Señor, ya no tiene cabida nada de esto. Postrarse a los pies del Señor, amados hermanos, denota ponerse en completa disposición y reconocer su superioridad ante nosotros. Pregunto yo, ¿usted reconoce la superioridad de Dios ante su vida? Amén. ¿Usted reconoce la superioridad de nuestro Dios en su casa, cuando esté en su casa? ¿O en su casa dice, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo? ¿Usted reconoce la superioridad de nuestro Dios dentro de su casa? Amén. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos ante una autoridad superior en esta tierra? Por ejemplo, lo paró el policía. ¿Cómo actuamos ante ese policía? ¿Le salimos de bravucones ahí? No. Sí, señor policía. Sí, señor. Sí, es my mistake, es mi error, yo me equivoqué. Y empezamos, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer. Tratando de suavizar, porque a veces el policía va con todo y no miraste el límite de velocidad. ¿Para dónde vas tan a la carrera? Se te está quemando la olla con los frijoles. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando estamos frente a una autoridad superior? O cuando estamos ante el juez, que ya el juez tiene que dictaminar algo, calladitos, agachaditos, parece pollo comprado, dice. ¿Fíjense? Si somos capaces de tomar esta posición ante un hombre,
imperfecto, un hombre pecador, un hombre que se equivoca. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tomar la misma actitud ante nuestro Padre Celestial, hermanos? Ante nuestro Rey, ante nuestro Señor, aquel que pagó un precio alto por cada uno de nosotros, hermanos. Aquel que nos ama con amor eterno. Aquel que nos tiene y nos preserva la vida hasta el día de hoy. Fíjese, amados hermanos, muchas veces no mostramos esa actitud ante nuestro Padre Celestial. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Porque muchas veces se nos olvida que Cristo es Dios manifestado en la carne. Amén. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga nuevamente, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros. La palabra vosotros significa ustedes. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciendo hacía eso, era el mismo Dios encarnado, lavándole los pies a sus discípulos, y creo que no estaban limpios, estaban muy sucios. Pero el punto a entender para nosotros en este momento, hermanos, es que si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Él lo hizo, pregunto yo, ¿usted me lavaría los pies a mí? Bueno, si no queda de otra, dijo alguien por ahí. Yo lo hago. ¿Usted le lavaría los pies a alguien que saben que están sucios? Las uñas todas de un lado para otro, con hongos. Ya va a decir con giote, no, que está toda feas. ¿Usted le lavaría los pies a alguien? Ahora, es una manera simbólica. Ahora, prepárese porque en este año vamos a tener lavamiento de pies, ¿no? Y no le voy a decir el día para agarrarlo así de sorpresa, para que sea un día en donde no se ha cortado las uñas, y posiblemente no se bañó, y solo agarró el calcetín y se lo puso, y todavía le quedó ahí en medio de los dedos le quedó el poquito de requesón. Entonces, ahora vamos a hacer el lavamiento de pies, hermanos. Yo no sé si usted lo cree, pero es bíblico. Lavar los pies. Lo vamos a estar llevando a cabo. Hombres con hombres, hermanas con hermanas. Vamos a estar llevando a cabo lo que se conoce como el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque es una manera donde nosotros nos humillamos. Es una manera que nosotros reconocemos quién es nuestro Dios. Ahora, a Cristo nadie le dijo, oye Señor, ¿por qué no haces eso? No, de Él salió humillarse. De Él salió reconocer, de Él salió mostrar ejemplo para cada uno de sus discípulos y para todas las futuras generaciones que íbamos a ser conocedores de la palabra de Dios. Ahora, note, amados hermanos, ¿a quién de los discípulos se les ocurrió eso? A nadie. Todos estaban como, es mejor que me sirvan que servir. Pero el Señor Jesucristo cambió todo eso y dijo, no, en mi reino no es así. En mi reino venimos a servir. En mi reino es mejor servir que ser servido. Ahora, note, amados hermanos, que muchas veces nosotros quizás nunca llevemos a cabo muchos de los trabajos porque los consideramos indignos o los consideramos viles. Pero nuestro Dios nos mostró ejemplo para cada uno de nosotros. Pregunto a usted en esta hora, ¿está dispuesto a humillarse delante de su Dios?
¿Está dispuesto papá, mamá a enseñarle a su hijo, a su hija que debe humillarse delante de la presencia de Dios? Pocos amén. Pero es importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos, cuando estamos en la casa de Dios, que deben estarse quietecitos. Esa es una manera de humillarnos, de reconocer la misericordia, el favor de nuestro Dios. Y es importante que nosotros realmente estemos viviendo así. Una vez más, vamos a 1 de Pedro capítulo 5, el verso 6 en adelante. 1 de Pedro capítulo 5, el verso 6 en adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a aprender a humillarse? Nuestra naturaleza dice, no te vas a rebajar ante nadie. Así es la enseñanza que nos dieron a muchos. Si le dan en un cachete, pues regréselo, devuélvalo y con mucha más fuerza, hasta agarre impulso para devolverlo. Pero ese no es lo que el Señor dice. El Señor dice, hay que humillarnos. Aunque muchas veces estén haciendo, como dice el refrán, añicos con nosotros. 1 de Pedro capítulo 5, el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Note lo que el Señor nos dice en este versículo, que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar, siempre y cuando nos humillemos. Pero cuando la palabra de Dios dice que nos humillemos, no solamente en acción, sino en todo sentido. Porque muchas veces podemos decir que estamos humillados o dando muestras de humillación, pero nuestro corazón está altivo. Muchas veces podemos hacer cosas que ante la vista de los demás puede ser, ay, qué humilde el hermano. Ay, cómo hace esto, cómo hace lo otro, y que aquí, y que allá, mire qué bonito, y que otro, y que cómo hace esto y lo otro. Pero en su corazón, cuando llega a la casa, es otra cosa. Ahora es importante que entendamos que el Señor ha prometido exaltarnos cuando fuere el tiempo del Señor. Pero si usted y yo nos humillamos de verdad, si usted y yo echamos toda nuestra ansiedad delante de Él. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar o posición para nosotros delante de nuestro Dios? Pues estando a los pies del Señor Jesucristo. Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos que acudir al Señor Jesucristo. Y Él, que es rico y misericordioso, Él va a obrar de una manera especial en cada uno de nosotros. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, al capítulo 1, el verso 10. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 10. Tenemos la historia de una mujer que tenía una grande necesidad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 10. Gloria a Dios. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. De vez en cuando lo traigo a la iglesia. En la casa no tengo tiempo para enseñarle la palabra. Pocos, amén. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, cuando conocemos la historia de Ana, esta mujer estéril que anhelaba con todo su corazón convertirse en madre y que le estaba clamando humilladamente delante de la presencia del Señor, que incluso el sumo sacerdote Elí pensó que esta mujer
estaba ebria, estaba borracha, estaba pasada de copas, pero no era así. Es que ella estaba humillada delante de la presencia de Dios y tenía una súplica, una necesidad, un clamor, y el clamor era que Dios le permitiera el privilegio de ser mamá. Pero no iba a tomar una actitud egoísta al convertirse en mamá, sino al contrario, ella de antemano le dice: Señor, si tú te dignas en oír y responder mi oración, y me mandas un varón, un varoncito, Señor, yo lo voy a dedicar todos los días para ti, Señor, para que te sirva, para que te glorifique, para que esté delante de tu presencia. Y Dios, que conoce todo, amados hermanos, Dios que conoce el corazón de Ana como conoce el suyo y el mío, el Señor respondió al clamor de Ana cuando fuere su tiempo. Y en el tiempo menos pensado por Ana, Dios respondió. Y ahora vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el verso 20, por favor. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, al verso 20, dice la escritura: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Cómo le puso por nombre? Diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Gloria a Dios. Ahora, si usted continúa leyendo la historia, notará que Ana cumplió la promesa que le hizo al Señor. Porque ya Ana se había convertido en mamá y pudo haber dicho: gracias, Señor, por mi hijo. Ahora comienzo a disfrutar con mi pequeño. Pero no. Solamente lo cuidó por un tiempo. La Biblia habla durante el tiempo 2-3 años más o menos, para que este hijo pudiera ser destetado, y después lo llevó al templo para que este pequeño estuviera sirviendo al Señor. Ahora, amados hermanos, ¿se da cuenta que es mejor humillarnos delante de la presencia de Dios? Porque Él pelea la buena batalla por nosotros. Tal vez en el trabajo o en la calle se encontró con un garañón, con alguien que le está ofreciendo golpearlo, maltratarlo, lo que sea. No diga nada, por favor. Guarde silencio. Cuando alguien lo insulte, mejor láncele o dígale palabras de bendición a esa persona. Pero espere en el Señor, porque cuando esperamos en el Señor es como si nos estamos humillando y estamos diciendo: Señor, en ti confío, Padre, en ti confío, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Oh, amado hermano, yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora, pero usted y yo necesitamos cada día más y más parecernos al Señor Jesucristo. La Biblia claramente dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de estar siempre humillados. Es que a veces malentendemos que ser humillado es andar con la cabeza así agachaditos todo el tiempo. Eso no es humillación. El ser humillados o ser en una posición de humildad, muchas veces creemos que tiene que ver con el aspecto económico. No tiene nada que ver, hermano. El humillarnos delante de Dios es estar parados en la roca inconmovible y saber quién es nuestro Dios. Saber que yo no puedo hacer nada, pero que Él lo puede hacer todo. Saber que yo no puedo resolver muchos problemas, pero Él lo puede hacer por mí, amados hermanos. Gloria a Dios, amén. Humillados delante de la presencia de Dios es que esperamos en Él. Esperamos en Él, que sea Él el que haga lo que tenga que hacer. Se recuerdan los discípulos cuando iban en aquella embarcación y aquellos fuertes vientos se levantaron y comenzaron a tener miedo que se iban a hundir. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Clamaron al Señor, y el Señor salió y reprendió la fuerte tempestad y todo volvió a la normalidad. No sé si me estoy dando a entender. Vivir humillado delante de la presencia de Dios, hermano, es darle la gloria y la honra al Señor. Es que Él pelea la buena batalla, es que Él obra, es que vamos a caminar donde Él desea que nosotros caminemos.
Los profetas caminaban de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios en sus vidas. Ellos no caminaban por donde ellos querían caminar. Ellos mantenían una sumisión completa al Señor. Pregunto, ¿usted vive sometido al Señor? ¿Usted vive en obediencia al Señor? ¿O de vez en cuando le quiere echar una manita al Señor? ¿O de vez en cuando se sale del camino? Hermano, vivir humillado delante de la presencia de Dios es vivir esperando en el Señor. Como el cántico que acabamos de entonar, estoy confiando, Señor, en ti. Y muchas veces decimos, estoy confiando, Señor, en ti. Pero al mismo tiempo, apúrate porque no hay cómo hacer. Voy a ver cómo resuelvo. Y el cántico dice, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, aún así yo voy a continuar confiando en el Señor. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo? Seguimos confiando, seguimos humillados, seguimos allí esperando en el Señor hasta que Él diga que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Hermanos, vivir humillados debajo de la presencia de Dios es lo que le agrada al Señor, porque cuando usted y yo vivimos así, Él nos reconoce a nosotros que somos su pueblo, somos lavados con su sangre preciosa. ¿Por qué humillarnos? Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Porque Dios no quiere altivos en su reino. Dios no quiere orgullosos en su reino. Dios no quiere personas que se crean el papá de los pollitos. No. Dios quiere gente humilde que esté dispuesta a dejarse guiar por la mano preciosa del Señor. Póngase en pie en esta hora. ¿Usted está dispuesto a dejarse guiar por el pastor de pastores a lo largo de este 2025? ¿Está dispuesto a dejarse guiar por el pastor de pastores? Porque el pastor de pastores dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está usted dispuesto a dejarse guiar a lo largo de este 2025? ¿O sencillamente va a decir, bueno, no, voy a hacer lo que yo crea conveniente? Pero el Señor dice, yo soy tu pastor, yo soy tu Dios. Yo te he dado ejemplo en todo para que tú hagas exactamente como yo lo he hecho. Ahora, en mi país existe el refrán que muchas veces decimos, ¿qué corona tenés? A alguien le decimos, ¿qué corona tenés? Que no podés humillarte, que no podés pedir disculpa. ¿Sabe que hay personas que les cuesta pedir disculpa o pedir perdón? Porque no, yo no puedo disculparme, yo no puedo pedir perdón. Pero note, amados hermanos, el Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Ahora, cuando nosotros estamos humillados debajo de la mano de Dios, no es que seamos cobardes. Porque el mundo cree así, que cuando uno agacha la cabeza, cuando uno se queda callado, cuando uno no responde de una manera violenta o agresiva, el mundo cree que uno es cobarde. Eso es lo que dice el mundo. Pero nuestro Dios dice, eso no es cobardía. Eso es quedarse quietecito. Eso es esperar en mí. Dijo el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Y Él oyó mi oración. Él respondió mi súplica. Ahora, yo no sé cuánto tiempo usted lleva clamando o trayendo una petición, una necesidad al Señor. No sé cuánto tiempo tiene, pero déjeme decirle que el Señor quiere responder esa petición. Pero la clave para que esa petición se lleve a cabo o sea respondida o resuelta por el Señor, la clave está en que usted y yo nos mantengamos sumisos, sujetos, sometidos al Señor. Esa es la clave, amados hermanos. Porque nosotros nos mantenemos allí
nosotros estamos diciendo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Se recuerda la oración de aquellos dos hombres que fueron al templo? Uno decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como este hombre pecador que está allí. Yo doy diezmos, pago esto, ayudo al prójimo, hago esto, hago lo otro. Pero el otro, que era considerado pecador, lo peorcito, un ladrón, ni quería levantar su cara al cielo y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, estaba humillado, reconociendo su condición delante de Dios. Y por eso Cristo mismo dijo, ¿quién creen ustedes que salió justificado? ¿Quién creen ustedes que salió con su oración resuelta o respondida? Y la gente dijo, aquel que reconocía su condición. Hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios, sin importar nuestra ropa, sin importar nuestra posición, sin importar los talentos que nosotros tengamos, reconozcamos que somos pecadores delante de Dios. No nos debe costar arrodillarnos, no nos debe costar pedir perdón, no nos debe costar reconocer que sin el Señor nosotros no somos nada. En este 2025 quiere tener éxito en todo lo que emprende, en todo lo que lleva a cabo, humíllese delante del Señor. Proyectos, planes, metas, objetivos, lo que sea que quiera lograr, dígale, papito lindo, doble su rodilla y dígale, papito lindo, quiero hacer esto, pero yo no lo puedo hacer solo, Señor. Yo no lo puedo hacer. Tengo la plata para hacerlo, pero eso no es un indicativo de que las cosas van a marchar. Señor, yo quiero que usted se glorifique en lo que yo voy a hacer. Y así con cada una de las peticiones que hay en nuestra vida. Y si hacemos eso, hermano, Dios nos va a respaldar en todo lo que vamos a hacer este año. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vengamos aquí adelante al altar, a orar aquí adelante y buscar la presencia del Señor. Vengamos aquí adelante, hermanos, a orar al altar, a humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, hermanos, no vamos a salir como venimos. Quizás usted viene con alguna enfermedad, con un dolor, con un síntoma, con un achaque, con un padecimiento. Y usted dice, ¿será que el Señor me puede sanar? ¿Será que el Señor puede obrar? Pero si he orado, le he pedido al Señor que me sane. Y dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no he recibido mi sanidad? ¿Por qué no he recibido el milagro? Y el Señor, que conoce tu corazón, el Señor que conoce nuestros pensamientos, el Señor dice, ¿por qué no te has humillado? ¿Por qué no te has humillado? Porque vives una vida donde tú te crees indispensable. Porque vives una vida en la cual tú crees que tú te las sabes todas, que nadie te puede enseñar, que nadie te puede traer una palabra que te va a ayudar. Y ahí está la petición, ahí está el dolor, ahí está el malestar, ahí está el síntoma. Y dices, ¿qué pasa? Señor, he orado tantas veces. Y el Señor dice, porque no te has humillado. Porque no te has humillado. Porque no te has humillado. Hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, ganamos. Cuando usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, hermanos, ganamos. Nosotros ganamos. Mire lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7, el verso 14. 2 de Crónicas capítulo 7, el verso 14, dice el Señor en su bendita palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Quiere ver a Dios a favor suyo, mi hermano, mi hermana? Humillémonos delante de Dios. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que le hemos fallado. Reconozcamos que sin Él nosotros nada somos. Reconozcamos en esta hora que usted y yo, sin el Señor, nosotros